en él ahí encontrarás la bendición de nuestro Señor y de nuestros pastores y hermanos. Vamos a compartir la palabra el día de hoy. Yo quiero que usted allí donde está, vaya a su Biblia, en Primera de Reyes, capítulo 17. Cuando usted esté allí, hágamelo saber, amén. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar la palabra del Señor y que Dios les hable en esta mañana? Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leerlo desde el versículo 8. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Dice la palabra: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Allí donde usted está, mi hermano, cierre sus ojos. Cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Dios, que a ti te ha placido, Señor, y que ha nacido de tu corazón, mi Señor, para bendecirnos, Señor, para regocijarnos, amado Dios, delante de ti en tu presencia, Señor. Padre, yo te pido, Señor, en esta hora, mi Señor, que seas tú, Señor, hablando a mi vida y hablando a tu pueblo, Señor, a través de esta porción de la palabra, Señor. Padre, te pido que tú seas, Señor, disipando, Dios, llevándote, Señor, todo lo que quiere interferir, Señor, en ella, Señor, todo temor, Señor, toda preocupación, Dios, toda distracción de tu pueblo, Señor, que tú seas llevándola, Señor, y permitiéndonos, amado Rey, una atmósfera correcta, un buen ambiente, Señor, para predicar, Señor, tu santa palabra, y para que tus hijos, Señor, podamos recibir, oh Dios de los cielos, este pan, Señor, que traes tú, mi Señor, para tu casa hoy. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dígame. Hoy quiero predicar, mis hermanos, bajo el título o bajo el tema: Dios enviará profeta. Amén. Dios enviará profeta. Y quiero dar inicio con una pregunta: ¿cuántos de los que estamos aquí hemos anhelado que Dios nos hable por medio de sus profetas? Siento que anhelamos que el Señor nos hable.
En ocasiones le decimos al Señor: Señor, háblame por medio de tus profetas. Y no es porque el Señor no lo haga, no es porque el Señor no nos hable, porque Dios es tan fiel y es tan bueno que constantemente nos da palabra. Amén. A través de sus pastores, de nuestros pastores, a través de las prédicas, a través de la palabra, ¿cierto? Pero a veces es necesario que Dios envíe de forma directa y personal su profeta para nosotros. Amén. Hay momentos, mis hermanos, donde yo le he dicho al Señor: Señor, necesito que tú me hables por medio del profeta. Señor, necesito, muchas veces he venido a este lugar deseosa por una palabra, con sed en mi espíritu, para que Dios sea hablando de forma directa. Amén. Y no quiero enfocarme en lo que el profeta a veces habla o comunica, refiriéndose a un llamado, a un propósito. A veces estamos en circunstancias donde solamente necesitamos que papá nos diga: te amo. Amén. Hay momentos donde solamente necesitamos que papá nos dé un abrazo. Amén. Entonces necesitamos que Dios envíe su profeta. Cuando estudiaba esta palabra, yo le decía al Señor: Señor, yo me gozo cuando tú nos hablas a través de tu palabra. Yo me gozo cuando tú nos hablas a través de la predicación. Pero hay tiempos donde necesitamos que tú envíes el profeta directamente, con una palabra oportuna, precisa para cada circunstancia y dificultad que podamos estar atravesando en el momento. Amén. Mis hermanos, hay circunstancias, porque es importante que Dios envíe su profeta, porque hay circunstancias que no cambiarán hasta que esto suceda. Amén. Hay circunstancias que podemos vivir, que podemos enfrentar, que no van a cambiar hasta que el Señor envíe profeta. Amén. Eso lo vemos, un ejemplo, con el pueblo de Israel, cuando estaba enfrentando la aflicción, cuando estaba enfrentando la opresión de Egipto. Dice que ellos clamaron al Señor. Amén. Pero cuando ellos clamaron, ¿qué hizo el Señor? Les envió profeta. Amén. Les envió, levantó una persona a la cual Dios pudiera hablar y comunicarse con ellos para poder darles una palabra de consuelo, una palabra de liberación, una palabra de rescate, de ayuda. Amén. Esto lo hizo el Señor a través de Moisés. Por eso es importante entender que hay circunstancias que no van a cambiar hasta que venga el profeta. Amén. El pueblo podía haber orado mucho, pero no iba a cambiar la situación de opresión si el profeta no era enviado. Amén. Si el profeta no les fuera enviado. Esto sucedió con la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta era una mujer que se encontraba viviendo de por sí ya un estado crítico. Amén. Unas circunstancias difíciles, adversas, de pobreza extrema, falta de recursos, carencias, falta de provisión, falta de tantas cosas, falta de su esposo. Había vivido una pérdida tan grande como es el faltante de su esposo. Amén. Así que era una mujer que ya tenía una condición difícil y vulnerable. Pero para agravar la situación, viene a Israel, viene a la tierra un tiempo difícil de sequía. Amén. Y todos hemos leído la historia donde el Señor le dice por medio del profeta Elías, le dice a Acab: viene un tiempo de sequía, viene un tiempo de dificultad, viene un tiempo de escasez, viene un tiempo de hambruna, viene un tiempo de mortandad. Porque, mis hermanos, donde escasea el agua, escasea el alimento. Y donde escasea el alimento, hay muerte. Amén. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en países donde el agua potable es poca. Amén. Hay carencias de alimento y por ende hay desnutrición y muerte a causa de esto. Pero entonces viene la palabra al Señor y le dice: viene este tiempo difícil. Amén. Y allí vemos cómo el Señor, en medio de este tiempo, le dice a Acab: es un tiempo difícil donde no va a llover
iba a haber rocío por estos años. No fue ni siquiera por unos días, por unos meses, por unas semanas, sino por unos años. Y yo quiero que ustedes se imaginen por un momento, mis hermanos, lo que esto podía ser tan difícil para esta tierra. Amén. Si cuando en las noticias vemos y nos dan la previsión del tiempo y dice que va a haber una sequía, que viene el fenómeno del niño, nosotros nos vemos afectados. Amén. Vemos salsas en los productos, en la canasta familiar, vemos los incendios forestales, vemos animales morir. Amén. Y esto solamente dura unos pocos días. Imagínese usted, mi hermano, que esta situación permanezca por años. Y efectivamente duró 3 años y medio este tiempo tan difícil. Pero me sorprende cuando leía esta historia, cuando Dios envía al profeta Elías, Dios había determinado guardar su profeta. Amén. Dios había determinado proveerle a su profeta. Había determinado resguardarlo. Pero llega un punto donde el Señor le dice al profeta: ahora levántate y vete a Sarepta, porque yo he dado orden a una mujer de que te sustente. Amén. Y cuando leía esta palabra, yo podía entender y meditar en ella, y me daba cuenta, mis hermanos, que el actor principal de esta historia no era Elías, amén, sino la viuda de Sarepta. Si usted mira en todo el capítulo 17 de Reyes, de Primera de Reyes, se nos habla más de la intervención de Dios con la viuda que con Elías. Amén. Así que esto se trataba más de la viuda que de Elías. Y sí, es importante resaltar, mis hermanos, que Dios también tenía un proceso con el profeta. Amén. Había un doble proceso, un doble propósito con esta historia. Amén. Pero entonces Dios le dice a Elías: Elías, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Y le dice: porque yo he dado orden a una mujer viuda de que te sustente. Elías va a Sarepta creyendo y con la confianza de que allí va a haber mujer que le proveyera sus necesidades básicas. Amén. Elías quizás va a Sarepta pensando en que él sería servido. Elías quizás va pensando en que él sería el bendecido. Pero quien fue realmente bendecida fue la viuda de Sarepta. Las circunstancias para la viuda no iban a cambiar si el profeta no iba a ella. Amén. Las circunstancias que la viuda estaba atravesando no iban a cambiar su condición de miseria, su condición de pobreza, su condición de depresión, de soledad, de tristeza. No iba a terminar hasta que el profeta llegara. Y el profeta no llegó con las manos vacías a Sarepta de Sidón. Amén. Pareciera como si el profeta hubiera llegado con sus manos vacías, pero cuando Dios envía al profeta, Dios no envía al profeta con manos vacías, sino con una palabra de sustento, de provisión, de restauración, de exhortación para quien lo necesita. Amén. Hace un tiempo, yo cuando estudiaba esta palabra, el Espíritu Santo me recordaba un tiempo, y yo no lo pensaba decir, pero el Espíritu me recordaba un tiempo que yo viví. Y quizás usted va a decir que Él siempre nos dice que vive un tiempo difícil, pero mis hermanos, yo les digo como Pablo: no me digan nada, porque llevo las marcas de Cristo en mí. Amén. Y yo tenía un tiempo donde estaba sumida en la depresión, estaba sumida en la angustia, estaba sumida en la soledad, estaba hundida en una situación donde nadie me podía sacar. Mis hermanos, nadie. Yo iba donde me dijeran, yo fui hasta a recibir consejería en la iglesia de avivamiento, pero no la sede principal, sino acá en Medellín, ¿cierto? A donde me dijeran que fuera yo iba, porque necesitaba ayuda, necesitaba que mis
circunstancias cambiaran. Amén. Y estaba tan mal, me recomendaron ir al psicólogo, fui al psiquiatra, y estuve medicada por un tiempo con antidepresivos. Amén. Mi situación era desfavorable, mis hermanos. La opresión demoníaca, la sensación de taticardia, de pánico, de angustia que yo vivía, mis hermanos, nadie la pudo cambiar. Ni siquiera mis hermanos los antidepresivos que tomaban. Y llega un día y me dice, unos familiares me dicen, viéndome en esa situación, me dicen: Kelly, conocemos una pareja de pastores y ellos son muy usados por el Señor, recientemente abrieron obra y nos gustaría que ellos hablaran contigo. Y yo les dije, yo estaba tan mal que yo les dije, bueno, sí, lo que sea, para yo poder mejorar. Amén. Y llega y los pastores me escriben. Los pastores, yo no sé si los pastores se acordarán, pero ellos me escribieron. Y lo que quiero resaltar de esta historia, mis hermanos, es que sin yo conocer a mis pastores, sin yo conocer absolutamente nada del pastor Cristóbal y la pastora Arelis, sin yo conocer que la pastora era profeta, a mi casa fueron. Y sin ellos conocerme a mi casa fueron. Amén. Y saben, mis hermanos, mis circunstancias en ese momento empezaron a cambiar. Porque Dios no llegó, el profeta no llegó con manos vacías, sino con una palabra de parte de Dios. Una palabra de consuelo, una palabra de aliento, una palabra de sí se puede, una palabra de restauración. Amén. Y yo me gozaba en esto cuando recordaba esta palabra. Hay circunstancias que no van a cambiar hasta que el profeta de Dios vaya a tu vida. Me acuerdo que tiempo después yo estaba medicada y se me acabaron los antidepresivos y me tocaba comprar otros. Y me acuerdo que el pastor me dice: hija, no necesitas comprar más antidepresivos, Dios te va a sanar completamente. Y hasta el día de hoy, mis hermanos, yo sé que es tomar un antidepresivo. Amén. Porque el Señor me dijo: los egipcios que vistes un día no los volverás a ver. Pero necesitaba la palabra que viniera de parte del Señor. La palabra de parte del Señor. Elías fue con una palabra, y no era cualquier palabra, mis hermanos, porque cualquier persona te puede dar una palabra y esa palabra no genera en ti absolutamente nada, sino que lo que genera un cambio, una transformación, una convicción en el espíritu es la palabra que viene solamente de parte de Dios. La palabra en Hebreos capítulo 4, allí. Muchas personas, cuando lo encuentran aún en situaciones difíciles, creen que con cualquier palabra nosotros seremos reconfortados. Muchas personas, cuando usted se encuentra en una dificultad, le puede decir: ánimo, todo va a estar bien, cuenta conmigo, vas a salir de esto. Y eso puede pasar como mantequilla, resbalar, no se detiene en el corazón, porque no es Dios quien quizás la ha enviado. Amén. La palabra en Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es importante que sea Dios quien envíe el profeta, porque trae palabra viva y eficaz para ti, para mí, que nos ayudará en esos momentos de dificultad. Amén. Es solo la palabra de Dios, porque ella es viva y es eficaz. Pero antes de Dios enviar, y voy a entrar en el desarrollo de la palabra,
palabra, antes de Dios enviar al profeta Elías con esta palabra de bendición, con esta palabra de sustento, con esta palabra de consuelo para la viuda, tuvo que permitir una serie de cosas en la vida de la viuda. Amén. Lo primero que vemos allí es que el Señor le dice a Elías: Elías, ve, porque yo he dado orden a una mujer viuda. Amén. Lo primero que Dios hizo en la vida de la viuda fue darle una orden. Y quiero hablarles en esta mañana, para que si usted toma nota, quiero hablarle de 3 puntos importantes que harán o provocará que Dios envíe su profeta. Amén. Número 1, Dios tuvo que darle una orden primeramente a la viuda. Antes de Dios enviar al profeta, antes del profeta recibir la instrucción de Dios, de la orden de Dios debía ser Sarepta, Dios tuvo que hablar con la viuda primeramente. Amén. Y le dice: yo he dado orden. Y cuando usted y yo leemos orden, quizás podemos pensar, Dios obligó, o Dios le impuso a la viuda una tarea pesada, una tarea difícil, una tarea que ella no tenía cómo sobrellevar, ¿cierto? Una carga que ella no podía sobrellevar, era alimentar al profeta. Y visto desde esta manera, podríamos decir que Dios es un Dios injusto. Amén. Podríamos decir que Dios es un Dios injusto. ¿Cómo le va a dar la orden a la viuda que de lo poco que ella tiene le provee a su profeta? Pero nosotros sabemos que Dios no es un Dios injusto y que no pone sobre nosotros cargas más pesadas que nosotros no podamos llevar. Que Dios no obra en injusticia. Amén. Cuando habla de yo le di orden a la viuda, está hablando o tiene que ver con disposición. Yo he hablado al corazón de la viuda para que ésta esté dispuesta, para que ésta tenga disposición. Yo he tocado el corazón de la viuda para que ella tenga disposición para cuando yo te envíe. Amén. Disposición tiene que ver con la actitud positiva, con un buen ánimo, con una voluntad y con la adecuación para un fin. Eso tiene que ver con disposición, una adecuación para un fin. Esto fue lo que Dios hizo con la viuda, adecuarla para un fin que ya la había determinado. Encontraba una definición y me gustó mucho y se las quiero leer. Orden es una secuencia en la cual se disponen cosas, ideas o personas en un espacio o tiempo determinado que facilita la comprensión, el acceso y la utilización de los elementos organizados. Es decir, ya Dios había determinado y había organizado una serie de cosas para la viuda. Amén. Ya Dios había organizado unos elementos, unos recursos para aquella mujer, pero sin disposición ella no podía acceder a eso que Dios ya había dispuesto para ella. Sin disposición no había una comprensión de lo que estaba sucediendo en ese momento, del por qué Dios había enviado al profeta para ella alimentar. Sin disposición no hubiera podido hacer uso de los elementos que Dios ya había destinado para ella. Entonces, cuando Dios le dice a Elías: yo he dado orden a una mujer viuda, lo que Dios le está diciendo a Elías es: yo he tocado el corazón de la viuda, he hablado al espíritu de la viuda y he hecho que él esté dispuesto para que ella pueda comprender y para que ella pueda acceder a los recursos que yo ya he predispuesto para ella. Mis hermanos, es importante un corazón dispuesto. Es importante un corazón dispuesto. Y es necesario que una de las oraciones suyas y mías sea: Señor, dame un corazón dispuesto. Dame un espíritu voluntario, Señor. Dame un corazón receptivo. Dame un corazón sensible para tu voz, para poder entender y comprender lo que tú tienes para mí. Amén. Para poder comprender
sinónimos en esta palabra. Vemos dos cosas aquí. Lo primero es disposición, pero lo segundo es colocación. Amén. Lo segundo que vemos en la palabra es colocación. Dice que cuando Elías llegó a Sarepta, él se encontró a la viuda en un lugar adecuado. Amén. Él se encontró a la viuda en las puertas de la ciudad. Y si usted y yo conocemos, en las puertas de la ciudad pasaban cosas importantes. Amén. En las puertas de la ciudad se comunicaban las noticias. En las puertas de la ciudad se comerciaba, se trataban negocios, asuntos importantes. Así que la viuda no estaba en cualquier lugar. La viuda estaba en un lugar oportuno para cuando el profeta de Dios llegara. Amén. Y es importante entender esto, mis hermanos, porque si usted anhela palabra de Dios, si usted anhela y necesita que Dios envíe una palabra por medio de sus siervos, mis hermanos, es necesario entender que necesitamos estar en el lugar correcto. Dios no enviará a su profeta si tú no estás en el lugar correcto. Amén. Entonces es importante estar en el lugar correcto. Y este lugar es físico, pero también lo podemos ver espiritualmente. Amén. Hay lugares, sabemos que Dios está en todas partes. Amén. Pero que Dios no se manifiesta en todas partes. Hay lugares donde se es propicio para escuchar la voz de Dios. Amén. Uno de esos lugares es la iglesia. Y si usted quiere que Dios le hable, entonces usted, porque es uno de los que le cuesta venir a la iglesia, porque usted es uno de los que le cuesta sacrificar un tiempo para venir a un ayuno, un tiempo para ir a una conferencia, un tiempo para congregarse. Si usted realmente anhela palabra del Señor, usted necesita estar en el lugar correcto. En el lugar equivocado Dios no habla. Amén. Antes de pasar, de continuar en este punto, quiero decirles, mis hermanos, que quien hace que el corazón del hombre sea dispuesto es Dios. Es el único que hace, que adecúa el corazón para su voluntad. Es el único. En verso 14, en Filipenses capítulo 2, verso 14 dice: verso 13. Dice: porque Dios es el que hace, el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Dios es quien hace que el corazón del hombre se adecúe para la buena voluntad del Señor. Solo el Señor lo hace. Por eso nosotros necesitamos que el Señor adecúe nuestro corazón, que el Señor nos dé un corazón dispuesto, correcto, para hacer su voluntad. Dios tuvo que cambiar el corazón de la viuda para que ésta pudiera acceder a lo que Dios había ya determinado para ella. Amén. Tuvo que cambiar ese corazón quizás pesado, ese corazón quizás duro, ese corazón rebelde, hostil, ajeno a la vida de Dios, para que la palabra de Dios pudiera llegar a ella. En Ezequiel 11:19 Dios dice, hablándole a su pueblo Israel, dice: yo le daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Solo es
quien dispone el corazón. Dios es el único que lo adecua y dice, para que guarden, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Amén. ¿Cuánto necesitamos ese corazón en esta mañana? Un corazón que quizás ha estado ajeno a Dios, un corazón que quizás Dios nos dice es por aquí, nosotros vamos por allá, un corazón que Dios dice no y usted dice sí. Necesitamos corazones sensibles para poder ser encaminados hacia ese plan y propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Amén. Necesitamos un corazón dispuesto. Ahora sí quiero tocar el segundo punto que me había adelantado un poco y es la colocación. Cuando buscamos la palabra orden, hay dos sinónimos que captaban mi atención. Uno es el número 1, disposición, y número 2 es la colocación. Amén. Esto tiene que ver con estar en el lugar correcto, en ubicar las cosas en el lugar que les conviene. Amén. Y les hablaba y les decía que este lugar puede ser un lugar físico, pero también un lugar espiritual. El lugar espiritual es esa situación conveniente en la que Dios tiene que pasarte y tiene que permitirte atravesar para que Él pueda hablar a tu corazón. Amén. En ocasiones al Señor le toca llevarnos al desierto para Él hablar con nosotros. Amén. Un lugar espiritual es el desierto. Un lugar conveniente es el desierto. Y si miramos la historia de la viuda, vemos que el lugar conveniente de la viuda era la escasez, era la dificultad, la falta de recursos, la soledad, la angustia, el desamparo. Este era el lugar conveniente para la viuda. Y quizás nosotros pudiéramos decir, pero ¿qué de conveniente tiene la situación que yo hoy estoy atravesando? Yo no creo que esta situación me beneficie en algo. Yo no creo que esta situación sea tan conveniente para mí. Amén. Porque cuando pasamos circunstancias difíciles, creemos que es el acabose. Amén. La misma viuda decía, yo solamente estoy esperando comerme lo último que me queda y echarme a morir. Amén. Echarme a morir. Y Dios, a través de la historia de la vida, nos enseña, mis hermanos, que para un hijo de Dios nada está perdido. Que Dios llega justo en el momento que tiene que llegar y nos da ese sustento y esa palabra que usted y yo necesitamos. Amén. Yo no sé, mi hermano, qué situación tú puedas estar atravesando el día de hoy. Quizás tú puedes identificarte hoy como esa viuda y decir, Señor, me falta el amor de mis padres, me falta el amor de mi esposo, me falta el amor de mi esposa, me falta, Señor, un buen empleo, me falta recursos suficientes para abastecer mi familia, me falta, Señor, provisión, Señor, mercado en mi alacena, me falta, Señor, dinero para pagar el arriendo, Señor, me falta salud. Y crees, mi hermano, que quizás este es el fin de tu historia, lo que tú estás atravesando, mi hermano. Yo creí que era el final de mi historia cuando viví ese tiempo tan difícil. Yo creí que ya no había más nada para mí. Pero Dios llegó con su profeta. Amén. Dios envió a su profeta con la palabra. Quiero animarte, quiero alentarte para que la situación por la que estés atravesando, mi hermano, puedas tener fe en medio de ella y creer que Dios a su tiempo te enviará el profeta con la palabra oportuna que tienes que escuchar, con la palabra que te sacará de ese pozo de la desesperación, de ese pozo de angustia. Dios tiene palabra para ti y para mí. Amén. Tiene palabra. ¿Saben, mis hermanos? Nosotros necesitamos entender la importancia de la palabra. Elías no llegó a la viuda con comida, con alimento, con agua. Elías llegó a la viuda con una palabra. Amén.
hermanos, porque la situación puede estar como sea, mis hermanos, crítica, difícil, pero si Dios te da una palabra, créame que nada importa, tanto para el que tiene carencias de recursos como para el que no los tiene. Cuando yo estaba en ese momento, mis hermanos, a mí no me faltaba nada físicamente, nada. A mí no me faltaba alimento, a mí no me faltaba provisión, no me faltaba pago de arriendo, no me faltaba la ropa, no me faltaba nada para mi hijo. Económicamente estaba bien, tenía a mi esposo, tenía a mi hijo, pero tuve que vivir una situación donde yo le decía al Señor: Señor, puedo tenerlo todo, pero si no tengo una palabra, Señor, nada soy. Nada tengo, mis hermanos, nada tengo. El que tiene una palabra tiene todo. Ahorita Sara tocaba un punto y hablaba de las riquezas en Dios, ¿cierto? Y de que las riquezas no son esos bienes materiales. La riqueza, mis hermanos, es esa palabra que portamos de parte de Dios, esa palabra que Dios envía en medio de tu peor momento, en medio de la noche más oscura. Esa es la verdadera riqueza que podemos poseer. Amén. La palabra de Dios nos da sustento. El mismo Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Amén. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de las cosas físicas, de las cosas materiales vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted, mi hermano, no vivirá de lo mucho que trabaje. Usted no vivirá de la herencia que usted va a recibir o que ha recibido. Usted no vivirá, mi hermano, de lo que otros puedan darle y puedan hacer con usted. Usted vivirá solamente por la palabra que salga de la boca de parte de Dios. Amén. Entonces la palabra es ese sustento espiritual, ese alimento espiritual. La palabra, quiero que vayamos a Salmos capítulo 119. Primero a Salmo 107. Salmos capítulo 107, versículo 19 y 20. La palabra, mis hermanos, nos libra de la aflicción. Quiero que me escuchen un momentico antes de leer este pasaje. La situación de la viuda no tenía cómo mejorar. Amén. No tenía cómo mejorar. No había alimento, no había agua, no había nada. Pero quien sacó a la viuda de ese estado de pobreza extrema fue la palabra. Amén. A veces nosotros creemos que las circunstancias las pueden mejorar, quizás un cambio de gobierno, quizás un cambio de empleo, quizás las circunstancias las puede mejorar un familiar que te pueda proveer. Amén. A veces pensamos que la situación puede cambiar, quizás con el subsidio del gobierno, con lo que el gobierno me pueda dar, pero no es así, mis hermanos. Solo cambia por la palabra. Leamos Salmo 107, 19. Dice, hicieron, se me volteó. Dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Los libró de su ruina. La viuda fue librada de la ruina, de la quiebra, de la derrota por la palabra. Por la palabra. Fue librada de la aflicción por la palabra. Yo no sé, mi hermano,
Si estás en tristeza, en depresión, yo quiero decirte que Dios te dará una palabra a su tiempo, donde serás fortalecido con vigor, donde serás fortalecido, mis hermanos, desde lo más profundo de su corazón, y te ayudará a seguir hacia adelante. Amén. Pero número 3, no sé si usted me está comprendiendo hoy la palabra. Le estoy hablando de que Dios enviará profeta para ti, con esa voz y esa palabra necesaria para ayudarte en el tiempo de angustia y aflicción por el cual puedas estar atravesando, o que podrás atravesar, mis hermanos, porque no sabemos este año qué nos depara. Amén, no sabemos qué vendrá este año, pero el Señor enviará esa palabra. Y que para Dios enviar esa palabra, lo primero que tiene que haber en nosotros es encontrar un corazón dispuesto. Es tener un corazón dispuesto. Sin disposición no hay acceso a los recursos organizados por el Señor. Amén. Y lo segundo que les hablaba es una colocación. Ponerte en el lugar correcto, en el lugar adecuado, para que Dios pueda enviar el profeta. A veces nosotros batallamos con un sentir, necesito ir a la iglesia, quiero buscar de Dios, pero dejamos que los muchos afanes y las muchas cosas ahoguen ese sentir que Dios puso en nosotros, y nos perdemos un servicio, un domingo de servicio. Nos perdemos un miércoles de servicio. Dios puso el sentir, pero no había disposición. Entonces es importante, mis hermanos, tener disposición para que podamos ser puestos en el lugar que nos conviene. Amén. Y número 3, algo que el Señor, o que Elías, cuando llegó a Sarepta, encontró haciendo la viuda, fue algo interesante, y fue recogiendo leña. Amén. Recogiendo leña. Y en la palabra, la versión, Dios habla, palabra de Dios para todo. Dice que cuando Elías llegó donde la viuda, la vio recogiendo leña, y ella le dice: yo estaba cogiendo leña para hacer fuego. Yo estaba cogiendo leña para hacer fuego. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, mis hermanos, ¿qué estás haciendo tú para que Dios te hable? ¿Qué estás haciendo? Porque la palabra me muestra, mis hermanos, que yo tengo que estar haciendo algo y tengo que estar en sintonía con el cielo. Tiene que haber una coherencia con el cielo. La viuda necesitaba o no necesitaba la palabra. La necesitaba. Amén. Pero ella obraba y actuaba en favor de ella, sin ella saberlo. Ella no sabía espiritualmente qué estaba sucediendo, pero fue dirigida por Dios para hacer las cosas necesarias, para adecuar el ambiente para que su profeta llegara. Amén. Y ella se encontraba cogiendo leña para prender fuego. Y usted y yo sabemos que el fuego representa esa búsqueda, o esa leña representa esa búsqueda, esos recursos o esos combustibles necesarios para poder hacer fuego. Sin leña es imposible hacer fuego. Y ella sabía esto. Necesito leña para prender fuego. En Levítico capítulo 6, Dios le dio una orden a sus sacerdotes. Amén. Quiero que vaya conmigo, Levíticos capítulo 6. El fuego tiene que ver con una vida encendida, con una vida avivada, con una vida ferviente para el Señor. Amén. Y ella sabía que para obtener eso necesitaba leña. Amén. Necesitaba tener leña. En Levítico capítulo 6,
versículo 12, Dios le da una orden a sus sacerdotes y dice, vamos a leerlo desde el verso 8. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará en las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios. Y el fuego arderá continuamente en el altar. Esta era la orden que Dios le daba al profeta. Ustedes tienen que hacer, tienen que esforzarse. Es su responsabilidad que todas las mañanas traigan la leña, perdón. No era responsabilidad del sacerdote hacer el fuego no lo hacía el sacerdote. El sacerdote llevaba la leña para que el fuego que ya había en el altar mantuviera encendido. Amén. Mantuviera encendido. ¿Quién es el que enciende los altares en nuestro corazón? Solo lo hace el Señor. Amén. Pero nuestra responsabilidad es llevar leña todos los días a ese fuego para que arda. En una ocasión el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don, avívalo. Es la responsabilidad suya y mía avivar la llama que ya Dios ha encendido. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque en el mundo hay muchos extintores de fuego. Hay muchos extintores del fuego. Es la responsabilidad del sacerdote, estuviera como estuviera cansado, no tuviera ganas, lo que fuera, tenía que llevar leña todos los días. La leña es un recurso no renovable. Es decir, que la leña no lo pones una sola vez y con eso debe encendido el fuego por siempre. La leña es un recurso que todos los días se tenía que llevar, porque esta, una vez consumida, ya no servía para hacer fuego el siguiente día. Y muchas veces nosotros creemos que con lo que yo traiga hoy domingo, que con yo buscar al Señor hoy domingo, entonces voy a estar encendido toda la semana. O voy a mantener una vida espiritual avivada solamente por congregarme el domingo, solamente por venir y leer unos 3 pasajes en la Biblia. Yo voy a tener una vida encendida y una vida avivada espiritualmente. Y esto no funciona de esta manera. Si usted quiere ser un cristiano encendido, un cristiano apasionado, un cristiano avivado, ferviente, necesita todos los días llevar leña al altar. Todos los días. Y usted dirá, pero esa era una orden para el sacerdote. Y en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, la palabra de Dios dice que nosotros somos ¿qué? Sacerdotes. Somos real sacerdocio. La palabra del Señor dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces la responsabilidad de llevar leña todos los días es suya y es mía hoy, porque somos real sacerdocio. No permitas que el fuego se te apague. No permitas que la pasión que un día el Señor encendió en tu corazón se extinga. No permitas, mis hermanos.
No permita que la dificultad, que la adversidad, que la aflicción, que los problemas, que la escasez apaguen el fuego. Defiende el fuego que ya Dios puso en tu corazón. Pablo le dijo a Timoteo: el fuego, el don que un día recibiste por medio de la imposición de mis manos, avívalo. Avívalo, mi hermano. El fuego del primer amor, el fuego de esa búsqueda, de esa comunión, necesita ser avivada todos los días, mis hermanos. Defendamos el fuego. Hay muchos extintores del fuego. El diablo es el extintor número 1 del fuego. El diablo lo que más desea es que el fuego que Dios un día puso en tu corazón se extinga. El diablo, ese es el propósito y el objetivo de Satanás. Por eso todos los días viene desánimo, por eso todos los días quiere distraerte, por eso todos los días quiere desenfocarte, porque Él no quiere que lleves leña para que el fuego arda. Él no quiere que lleve leña. Pero tú y yo necesitamos, por sobre todas estas circunstancias, defender el fuego. Las muchas ocupaciones se pueden convertir en un extintor del fuego. Hay gente que no busca al Señor, no porque quizás no quiere. Pueden tener un anhelo, pero no tienen tiempo por sus muchas ocupaciones. Pero siempre vamos a tener tiempo. Amén. Siempre vamos a poder tener tiempo para buscar del Señor. En la madrugada, en la tarde, en la mañana. Busca el mejor momento en el que tú puedas conectarte con Dios. Hay momentos, con Dios nos podemos conectar todo el tiempo, pero hay momentos donde son más deleitosos. Hay momentos donde son más refrescantes, donde son mejores, ¿cierto? Y es importante identificar cuál es ese tiempo. Quizás tú eres uno de los que dice: a mí Dios me habla mejor en las noches, cuando llego del trabajo, ¿cierto? Entonces, identificando esto, cuando llegues de tu trabajo, busca al Señor, métete en ese secreto y en esa comunión con Dios, donde tu fuego recibe ese aire que necesita para encender y para avivarse. Las distracciones pueden ser un extintor del fuego. El mucho trabajo. Hay gente que trabaja muchísimo. Mi esposo una vez predicaba acerca de trabajólico, decía algo de trabajólico, y es la persona adicta al trabajo, adicta, tiene que estar trabajando. Y tristemente en la sociedad se está viendo esto. En la iglesia se está viendo esto. ¿Por qué no viniste el miércoles? Por el trabajo. ¿Por qué no viniste al ayuno? Porque tuve que trabajar. Gente que el tiempo que es de Dios se lo dedican al trabajo y no al Señor. Las muchas ocupaciones, el entretenimiento, el Facebook, las redes, el WhatsApp, el Netflix, todo este tipo de cosas son un extintor del fuego. Son un extintor de tu fuego. Pero también un extintor del fuego son algunas relaciones. Son algunas compañías. Amén. Con las personas que tú andes, o te avivarán más, o por el contrario te apagarán. O harán que el fuego, que la pasión del Señor arda cada día más en tu corazón, o por ende te llevará a un apagón total. A mí me sorprende cómo el salmista le decía al Señor: Señor, yo no me voy a juntar con el impío. Yo me voy a juntar, voy a mirar quiénes son los fieles y con ellos andaré. Con ellos yo voy a andar. Yo voy, Señora, no voy a permitir que en mi casa me
visite el que murmura. No voy a permitir que en mi casa me visite el que maquina malos pensamientos, el que maquina malos planes. Porque David sabía que todo esto podía menguar el fuego que Dios había puesto en él. Y nosotros muchas veces preferimos el amigo, la amiga, el compañero, el familiar aquel que nos propone cuanta cosa quiera, pero lo único que no nos propone es buscar al Señor. David decía: yo me alegraré con los que me digan, a la casa del Señor iremos. Esa es gente que aviva, esa es gente que enciende, es gente que promueve que el fuego en mi corazón crezca. Pero aquel, mis hermanos, que viene y te dice: ¿para qué vas a ir hoy? Vamos a quedarnos, te proponen otro plan, quizás más atractivo, y si tú terminas cediéndolo, ahí estás apagando el fuego. Amén. Necesitamos, mis hermanos, ser cuidadores del fuego. Buscar al Señor cada día, buscar momentos de comunión, de intimidad, oración, palabra. Esos son ese combustible que hacen que el fuego arda en mi corazón. Amén. Esto lo estaba haciendo la viuda. Por eso cuando Elías llegó donde la viuda, lo primero que vio hizo que la pudiera reconocer como: a ella me envió el Señor, es porque estaba buscando leña. Porque Elías quizás dijo: donde hay leña hay fuego, y donde hay fuego tiene que haber comida. Lo que hizo que Elías identificara a la viuda fue que ella estaba recogiendo leña. Lo que hace que Dios o que el profeta reconozca, porque es que a veces el profeta es enviado y no sabe a qué es enviado por el momento. Amén. Elías fue enviado y creía que era el servido, que era el bendecido, que era al que le iban a proveer todo. Pero cuando Elías llega a Sarepta y le dice a esta mujer: ven, dame, ven, tráeme, ahí Elías se da cuenta por qué él fue enviado a Sarepta. Y dice: yo no fui enviado para yo ser abastecido, sino para Dios abastecer a la viuda. Ahí Elías entendió, y por eso, estando allí conversando con la mujer, cuando ésta le decía: yo solo buscaba leña, Elías le dice: pues ve, haz como dijiste, haz fuego, cóceme a mí primero una pequeña torta, tráemela, porque Dios ha dicho que la harina, lo poco que tienes, no va a escasear. El poco recurso que tienes no se acabará, no se agotará. Amén. No va a menguar. Pero necesitaba identificarla, y lo que la identificó fue una mujer que buscaba leña. El profeta, quizás Dios en algún momento enviará a alguien, no sé, a los pastores, a la pastora Erika, ¿cierto? Donde alguien, y quizás solamente recibe la instrucción: ve donde fulanito. Pero estando, él no sabe por qué ha sido enviado, pero estando allí en casa de fulanito, es donde Dios revela el por qué le ha llevado. Y resulta que ese fulanito constantemente en sus oraciones le dice: Señor, háblame, Señor, no importa la circunstancia, yo no voy a dejar que nada me apague, no importa, Señor, la adversidad, Dios, yo no voy a dejar que nada me distraiga, yo voy a buscarte cada mañana. Cada mañana buscaré, Señor, tu rostro. Y es ahí donde Dios envía su profeta. Mis hermanos, quiero que se quede con algo. Dios puede hablar de cualquier forma. Amén. Dios puede hablarte a través de su palabra. Dios puede hacer lo que sea y en cualquier momento. Pero van a haber circunstancias y quizás lo que vives no va a cambiar hasta que no llegue el profeta. Pero quiero animarte para que
mientras Dios envía a su profeta, tú estés trabajando en lo que tienes que trabajar, en una disposición, en un corazón dispuesto, en una ubicación correcta, estando en los lugares correctos, con las personas correctas y buscando cada mañana la manera, cada día, de cómo mantenerte avivado y encendido para el Señor. Amén. Yo quiero que usted ponga sobre sus pies. Yo no sé si usted cree esta palabra en esta mañana. Yo no sé, mis hermanos, si me pude lograr dar a entender. Usted no sabe lo difícil que es estar acá, lo nervioso que se pone uno estando acá. Pero estoy convencida de algo, mis hermanos, y quiero que se quede con eso. Dios ha dispuesto profetas para su pueblo. Dios quiere hablar a su pueblo, pero Él necesita un pueblo adecuado, que esté adecuado para el momento, para el poder enviar su palabra. Él necesita de un pueblo, número uno, dispuesto, mi hermano, receptivo. ¿Qué dice Dios? Obedecer. La viuda obedeció al profeta. Cuando le dice, ve y tráeme agua, ve y tráeme esto, ella obedeció sin cuestionar. Necesitamos un corazón dispuesto. Número dos, mi hermano, frecuenta los lugares correctos. Pronto, en el momento que tú menos te lo espere, Dios te va a hablar. Amén. Dios te va a hablar de la manera como tú tanto anhelas y lo necesitas. Y número tres, mi hermano, necesita un corazón que busque al Señor. Porque si yo no busco al Señor, ¿cómo quiero que Dios me hable? Si yo no busco de Dios, entonces ¿qué de Dios voy a recibir? Dios responde al clamor. Y saben, mis hermanos, ya para ir terminando, en Lucas capítulo 18, el Señor Jesús le da una parábola, le da una palabra a sus discípulos, y si usted la lee, dice que el Señor les estaba enseñando a sus discípulos la necesidad de orar siempre. La necesidad de orar siempre. Y puso a la viuda, a una viuda, como ejemplo. Y dice, había una mujer viuda que todos los días pedía que se le hiciera justicia, que todos los días clamaba para que su situación cambiara, para que el juez hiciera algo por ella. Y dice que el juez era un juez injusto, pero que aún siendo ese juez injusto, Dios dijo, el juez injusto dijo, yo tengo que hacer algo por esta mujer, porque ya me tiene harto de su petición, ya me tiene harto de que todos los días venga, ya me tiene harta de su constante búsqueda. Y dice que el juez terminó haciéndole justicia, y el Señor le hace una pregunta a sus discípulos y le dice, si el juez siendo injusto hizo esto, no responderá Dios al que clama día y noche. No responderá Dios al que clama día y noche. Eso es búsqueda, mi hermano. Búsqueda. ¿Cómo quieres que Dios te responda si solo oras un domingo? Todos los días necesitamos buscar al juez justo. Si ella buscaba al juez injusto todos los días, ¿por qué nosotros no vamos a buscar al juez justo? Y el Señor Jesús dijo, Dios responderá a aquel que clama día y noche, no tardará. Y quiero, mis hermanos, alentarle en esta mañana, no tardará la respuesta. No tardará, no tardará. Yo no sé
tiempo llevas. Yo no sé si tienes enfermo algún tiempo, si estás sin trabajo hace algunos meses, hace algunos días. Yo no sé cuál sea tu situación, pero solo quiero decirle, mi hermano, que Dios va a responder a tu clamor día y noche, día y noche. Padre, te damos gracias, Señor, amado, por esta palabra, Señor, por este tiempo, Señor. Espíritu Santo, quiero decirte, Señor, que creo, Señor, en lo que tú has dicho en tu palabra, Señor. Creo, Señor Dios, en cómo, Señor, tú sustentas nuestras vidas, Señor, a través de ellas, Señor. Padre, estoy convencida, Señor, de que las circunstancias no son cambiadas, Señor, por nada ni por nadie, Señor. Solo las cambia y solo las transforma tu palabra, mi Dios. Padre, porque tu palabra dice, Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Señor, y así como un día, Señor, el apóstol Pedro, Señor, te dijo, Señor, ¿a quién más iremos? Señor, no sé si todos quieran darte la espalda, Señor, porque no entienden, porque no comprenden, Señor, la situación. Señor, pero ¿a quién más podremos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Padre, entendemos, Señor, que todo lo que necesitamos como hijos de Dios es solo una cosa, mi Señor, y es tu palabra, Señor. Padre, porque es ella la que nos fortalece, Señor. Es ella, Señor, la que nos vivifica, Señor. Es a través de ella, Señor, que nuestro espíritu, Señor, y que nuestro hombre interior es fortalecido, Señor. Es a través de ella, Señor, que somos, Señor, renovados, Señor, cada mañana, Señor. Que somos, Espíritu Santo de Dios, infundidos con un nuevo aliento, mi Señor, con una nueva esperanza, Señor. Es tu palabra, mi Señor. Padre, solo te pedimos, Señor, envía, Señor, aquel mensajero, Señor. Envía aquel, Señor, que tengas que enviar, Señor, para poder, Señor, hablar y comunicarte, Señor, conmigo, mi Dios. Envíalo, Señor. Envíalo, Señor. Creemos, mi Señor, en que tú, Señor, responderás a nuestro clamor, mi Señor. Solo ayúdanos a ser persistentes, Señor. Y como tú dijiste, Señor, hallará fe el Señor cuando dé la respuesta. Señor, pues queremos pedirte que en nuestro corazón se halle la fe, mi Señor, para cuando venga tu respuesta, Señor, que encuentres en mí un corazón, Señor, confiado, mi Señor. Un corazón, Señor, que te pueda decir, Señor, no importa el tiempo, no importa, Señor, los años, Señor, no importan los días, Señor, en el que he estado atravesando por esta adversidad, por esta aflicción, Señor. Yo quiero esperar, Señor, porque tu palabra, Señor, cuando la recuerdo, cuando recuerdo los dichos de tu boca, mi espíritu cobra ánimo, Señor. Mi espíritu dentro de mí, Señor, es estremecido, mi Dios. Padre, damos gracias a ti en esta mañana, mi Señor, y te pedimos, Dios de la gloria, que seas tú, Señor, estando con cada uno de nosotros, Señor, y ayudándonos en todas aquellas áreas que necesitamos de tu intervención, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Casa de restauración, en él ahí encontrarás la bendición de nuestro Señor y de nuestros pastores.